Buenos días, en este video les hablaremos del planteamiento del problema cuantitativo. Quienes llevamos a cabo esta presentación, la licenciada Córdoba Briceño María Celia, licenciada López Rivas Miriam Giovanna, licenciada Ortiz Rosas Yadira del Rayo y su servidora Padilla Guillén Jessica Noemi. Bien, los temas a abordar en esta presentación es el planteamiento del problema, los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la información, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Vamos a iniciar explicando el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria a través de criterios y elementos. ¿Cuáles son los criterios? Delimitar el problema. Delimitar una investigación significa especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, así como establecer sus alcances y decir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro estudio. Esto nos conduce a plantear de una manera clara y precisa los aspectos del tema que se abordarán en la investigación. Es decir, tenemos que analizarlo para circunscribir la situación problemática a una más específica. Ahora bien, ¿cómo se delimita un problema? Primero que nada, la delimitación del problema consiste en hacer un recorte del tema general a investigar. Esto es de suma importancia, ya que a partir de un tema muy amplio puede complejizar demasiado el proceso. Es decir, deberemos enfocar las ideas de la investigación hacia un área más específica de interés. ¿Cómo definir un problema de investigación? Aquí tenemos 5 puntos importantes. El primero sería identificar el problema que quieres investigar. Para identificar el problema a investigar, debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Estos surgen a partir de las incógnitas o interrogantes que deseas conocer. Dos, delimita el objeto en el espacio geográfico. La delimitación espacio-geográfico es necesaria, ya que te ayudará a enfocar la investigación a cierto espacio o localización geográfica. 3. La delimitación espacio-temporal. Esto quiere decir que el tiempo juega un papel importante debido a que establece el espacio temporal en el cual vas a investigar. 4. Define e investiga del problema. Antes de alcanzar el paso final, es necesario realizar una pequeña revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes. Esto con el fin de comprender un poco más sobre el tema y empaparnos para la última etapa. Y número 5. Formulación del problema. A esta altura podemos deducir que ya tenemos resuelto. Podemos elaborar el problema de investigación en forma de una pregunta. Ya delimitamos el problema. Ahora hablaremos de la relación entre variables. En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse.
Ejemplos de variables son el sexo, la motivación hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria. La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. Por ejemplo, la inteligencia. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían en ello. En conclusión, la relación entre variables son características o atributos de personas, fenómenos, eventos o hechos. Continuamos con la formulación de preguntas. Las preguntas deben ser precisas. Desde luego que una pregunta no abarca todo lo que queremos investigar. Debemos hacer muchas preguntas y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, lugar y unidades de observación de estudios. Como último criterio, tratar un problema mediable u observable. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera exhaustivos. En resumen, los 4 criterios que tenemos es delimitar el problema, relación entre variables, formular preguntas y como último, tratar un problema mediable u observable. El planteamiento del problema consta de criterios y elementos. Como bien mi compañera ya mencionó todo lo que son los criterios, ahora les vamos a hablar de lo que son los elementos. Estos elementos tienen como objetivo de investigación, vienen las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y lo que son las evaluaciones de las deficiencias en el conocimiento del problema. Todos estos temas se los voy a ir desglosando uno por uno a continuación. Primero vamos a comenzar con lo que son los objetivos. Estos objetivos de investigación nos van a señalar a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad. Estos son las guías del estudio. También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos según la dirección que tome el estudio. Si bien hablamos de estos objetivos, en breves palabras, se dice que son lo que queremos lograr o alcanzar, determinando en un cierto tiempo, ya sea a corto o mediano o largo plazo. Si bien todo lo que hacemos tiene un fin, un sentido, del cual buscamos lograr, a eso nos referimos con los objetivos de la investigación. Como segundo elemento, tenemos lo que son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación van a representar el porqué de esta investigación. Todas estas preguntas tienen que generarnos lo que es el conocimiento para nuestro campo de estudio. ¿Pero qué son estas preguntas?
Estas nos orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ni ambiguos ni abstractos. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. En su lugar, deben plantearse preguntas mucho más específicas. No siempre en la pregunta o en las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con todas sus riquezas y contenidos. A veces se formulan solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. No podemos decir que haya una forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno de ellos requiere un análisis particular. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para la investigación. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas. Estas preguntas deben cumplir los siguientes requisitos: que no se conozca la respuesta, que puedan responderse con evidencia empírica, que impliquen usar medios éticos, que sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimiento a un campo de estudio. Otro de los elementos del planteamiento del problema es la justificación de la investigación. ¿Pero qué es la justificación? Esta nos indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Esta justificación nos va a delimitar el porqué o el para qué de la investigación. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, el para qué sirve. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de esta investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentes para una amplia gama de problemas prácticos? ¿Con la investigación se llevará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrá generalizar los resultados a principio o más amplios? La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. ¿Se podrá conocer en mayor medida el comparamiento de una o de varias variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una explicación fructífera de algún fenómeno ambiental? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conocieran antes? ¿Se pudieran sugerir ideas, recomendaciones, hipótesis para futuros estudios? La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables. Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o varias variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Desde luego es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces solo cumple un criterio. En concreto, una justificación
Es una investigación o una razón o explicación para la validez de un estudio. La justificación generalmente se basa en la hipótesis, la población y la muestra. El siguiente elemento es la viabilidad de la investigación. En la viabilidad de la investigación debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará la investigación. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Y cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. Si bien en la imagen que se muestra en la presentación nos habla ya cuando delimitamos lo que es nuestro problema de investigación, vamos a tomar en cuenta, como aparece en la imagen número 1, hay que confirmar que existe un mercado para el producto que se esté próximo a lanzar o evaluar. También hay que determinar la disposición de los recursos para invertir. Hay que tener en cuenta la viabilidad técnica de tu producto o servicio. También hay que saber organizar y ejecutar los recursos financieros y humanos. Para esto, hay que considerar también tener lo que es un plan B o un plan C. Por si una o varias partes se dificultan, tener alguna otra opción para seguir con la investigación. Por último, tenemos las evaluaciones de las deficiencias en el conocimiento del problema. Estas evaluaciones nos muestran lo que es el estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que realizarnos cuestionamientos que nos muestren qué más necesitamos saber del problema, qué falta de estudiar o abordar, qué no se ha considerado, qué se nos ha olvidado. Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber de dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evaluación del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Si bien en la imagen que se muestra en la presentación estamos hablando de mejorar la práctica, de evaluar los efectos, de fortalecer las capacidades. ¿A qué nos referimos con esto? A que la investigación evaluativa le permite comprender lo que funciona y lo que no, dónde estaba, dónde está y hacia dónde se dirige. Esto para mejorar la práctica. Es necesario medir el rendimiento pasado y entender lo que ha ido mal para poder ofrecer mejores servicios a sus clientes. Las evaluaciones le permiten medir si los beneficios previstos llegan realmente al público objetivo y, en caso afirmativo, con qué eficiencia, para posteriormente fortalecer las capacidades. Las evaluaciones nos ayudarán a realizar patrones de demanda y predecir
si necesitarás más fondos, qué necesitas mejorar en tus habilidades y las eficiencias de las operaciones. Para concluir con el tema, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el planteamiento del problema cuantitativo. El plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollar 5 elementos de investigación, que esto fue todos los que abordamos: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. En la investigación cuantitativa, los 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. En el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de investigación precede a revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación. Sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento del problema. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación. Las preguntas nos dicen qué respuestas se deben encontrar mediante la investigación. La justificación nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. La viabilidad nos enseña si es posible realizarla, y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del estudio del problema. Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación son conveniencias, relaciones sociales, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además de analizarse la viabilidad de la investigación, debe considerar sus posibilidades consecuencias. El planteamiento de un problema de investigación no pueden incluir juicios morales ni estrictos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético para llevarlo. Con esto se concluye lo que fue el planteamiento del problema cuantitativo.